está grabando la llamada. Bueno, muy buenos días, amados hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy y vamos a pedirle a Andreita que por favor nos dirija en oración para comenzar. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos has permitido hoy abrir estos ojos. Gracias por darnos también la oportunidad de poder escuchar y poder ver otra clase de clase, Señor. Gracias por el estudio de la palabra, por nuestro profesor. Gracias porque por medio de él tú nos has enseñado y nos diriges, Padre. Que sea tu Espíritu Santo dándonos el entendimiento y la sabiduría para poder comprender, entender y poner por obra lo que tú nos enseñas a través de nuestro Maestro. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que se encuentran aquí, pastores, hermanos, y que seas tú delante de todos ellos y delante de todos nosotros para poder llevar tu palabra conforme tú la escribes. Precioso nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, buenos días. Estamos ya listos para comenzar nuestro tiempo de clase. Hoy estamos en la clase número 4 del curso Cómo entrenó Jesús a los 12 sobre la importancia del trabajo en equipo. Dale un minutico, yo apago aquí esta luz para evitar este reflejo que estoy teniendo y comenzamos inmediatamente nuestra clase. Pues hoy tenemos la cuarta semana. Déjenme compartir la pantalla. Gracias, mi querido diácono. Ok, vamos a ver si estoy pudiendo compartir la pantalla. Listo, amados hermanos. Entonces hoy estamos en la clase número 4. Estamos repasando los 4 temas que hemos visto durante este curso, que son los 4 pilares del trabajo en equipo que Jesús desarrolló con los discípulos a los cuales llamó. Primero hablamos sobre la importancia de la selección, sobre el arte de seleccionar, de elegir a las personas adecuadas en el momento adecuado y de explicarles el propósito para el cual los había llamado, cómo Jesús conformó ese equipo. Luego hablamos sobre cómo los instruyó, cuál fue el método de discipulado que usó, cómo el entrenamiento que les dio instructivo fue basado en la sabiduría, en que conocieran y vivieran todo lo que él les había enseñado. Luego hablamos la semana pasada sobre la importancia de los procesos, que el proceso esencial que Jesús desarrolló con los 12 fue santidad, llevarlos a vivir una vida de devoción, de consagración y una vida totalmente íntegra, rendida a él, que ese fue el proceso que Jesús desarrolló. Y en esta mañana vamos a hablar un poco sobre cómo Jesús prevé el momento específico de la promoción en el cual los discípulos van a ser enviados para realizar el mensaje, para predicar el mensaje, es decir, cómo el resultado que se dio al final del día es el servicio. Entonces vamos a hablar hoy de la importancia de la promoción, es decir, la importancia del servicio. Todo el entrenamiento que Jesús dio a los discípulos durante los 3 años fue basado en la tarea del servicio, que consistía en la predicación, la extensión del reino. Pero es importante para nosotros comprender que ese servicio oficial se podía dar una vez fueran promovidos o fueran enviados o fueran ordenados oficialmente para esa tarea. Este es uno de los propósitos del trabajo en equipo que se deben realizar y que generalmente nos equivocamos quienes participamos de ese encargo de entrenar líderes, o no los promovemos a tiempo o los promovemos prematuramente, o no sabemos delegarles o les delegamos demasiado, y en esa área siempre hemos fallado y hay grandes estragos o falencias en ese aspecto. Jesús promovió a sus discípulos en el tiempo propicio para el fin.
La pregunta es, ¿cuándo es el tiempo propicio para promover a un líder o a un siervo o a un discípulo? ¿Cuándo sabemos exactamente que ha llegado el momento, que ya es el lugar y el momento indicado, que ya él está listo para no hacerlo ni antes ni después? Esa es una pregunta que debemos plantearnos. No tenemos con exactitud una precisión en el tiempo. De Jesús sabemos que los entrenó aproximadamente 3 años y sabemos que al final de esos 3 años ellos estaban listos para cumplir la tarea. Sin embargo, en el modelo de Jesús, aunque no tenemos la precisión del tiempo, no nos dice exactamente cuántos cursos, cuántos procesos, cuántos años, sí nos dan pistas de cuáles son las maneras y los eventos que estuvieron presentes y que fueron previos y que anticiparon la promoción de los discípulos. Es decir, Jesús nos advierte cómo Él lo fue entrenando, le fue advirtiendo y le fue diciendo estas cosas deben tenerlas en cuenta y estos eventos son conexos con el momento de la promoción o de que ellos fueran enviados total y oficialmente para realizar la tarea del servicio. En ese sentido podemos decir que Jesús sabía con exactitud y sabía con antecedencia exactamente para qué había comisionado a los discípulos, para qué los había entrenado y para qué los iba a enviar, y sabía exactamente los tiempos y las condiciones necesarias que estarían relacionadas con este momento. A Jesús no lo tomó por sorpresa absolutamente nada, sino que él tenía con previa antecedencia destinado y determinado cómo los iba a entrenar y cuándo los iba a enviar, en qué condiciones. Y para esto pues juegan muy a favor algunos elementos como el tiempo y como los resultados que ellos están teniendo. Jesús cuando los llamó les dijo que los llamaba para estar con él y para prepararlos para ser pescadores de hombres. Es decir, les dejó de forma explícita la comisión que él les estaba delegando y ellos sabían con exactitud que iban a ser enviados para ser predicadores o para ser seguidores de Jesús. Pero también les dijo que llegarían los tiempos en los cuales ese evento o esos datos que él les había dado con anticipación se iban a cumplir y ellos serían totalmente responsables de ejecutar. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Y Jesús, que es sabio en todo, nos mostró la importancia del tiempo y cómo el tiempo es un activo a favor también para el entrenamiento de líderes y cómo los tiempos deben ser evaluados y puestos con exactitud para que podamos, nos sirvan como guía para ver el resultado y el crecimiento. A través del tiempo Jesús nos mostró que cumplía satisfactoriamente todos los objetivos, que los discípulos estaban alcanzando los logros y que el tiempo se estaba acercando. En varias oportunidades en los 3 años Jesús les habló del tiempo y les habló del tiempo diciendo que era corto, que estaba limitado y que ellos debían aprender a usarlo adecuadamente y que por eso ese entrenamiento intensivo estaba también regulado por el tiempo como un indicador y como un medio para saber con precisión cuál era el momento adecuado para ser enviado. El tiempo más la instrucción y todos los demás elementos fueron usados para garantizarle el resultado de formación de los discípulos. Jesús durante ese tiempo, es decir, durante los 3 años de entrenamiento, nos mostró claramente su intencionalidad, enfocó todas sus fuerzas y todas las oportunidades para evaluar, para corregir, para instruir y advertir a los discípulos de cómo ellos estaban en un entrenamiento que buscaba un objetivo y que el objetivo era la promoción, es decir, que ellos iban a ser enviados para cumplir la tarea y que en ese envío ellos debían estar totalmente capacitados porque lo iban a hacer solos. Es decir, cuando llegara el momento de ser promovido, Jesús les advirtió, ya no iba a estar con ellos, sino que les iba a enviar el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sería el compañero o el guía para ellos cumplir la tarea. Que ellos no iban a tener el respaldo visible o presencial de Jesús porque él ya había partido. Eso fue uno de los indicadores o de los santos y señas que Jesús les dio a los discípulos. Es necesario que yo muera. Y cuando yo muera, ustedes serán enviados para predicar y recibirán el poder del Espíritu Santo, pero ya no estaré con ustedes,
solamente les acompañaré, les guiaré, les sustentaré. Recordemos que cuando Jesús les hablaba sobre este episodio, ellos se inquietaban bastante e incluso algunos de los discípulos dijeron que eso no podía ser posible. Es decir, que no era conveniente que Jesús muriera, porque ellos pensaban que si Jesús moría, el proyecto se acababa o que no valía la pena continuar porque todavía no estaban totalmente capacitados para ejercer la función pública sin la compañía y dirección de Jesús de manera presencial. Sin embargo, Jesús sabía exactamente qué se proponía, sabía exactamente qué eventos serían los detonantes o los definitivos para que ellos supieran que estaban preparados para cumplir la tarea y que esos eventos eran los que Jesús había advertido, servirían como indicador de que ellos estaban listos para ser enviados de manera pública o de manera oficial para cumplir esta gran tarea. Esos eventos fueron los informantes y por los cuales Jesús se ocupó y se dedicó a prepararlo. Suena casi un poco como fatal que el momento de la promoción de los discípulos o de su oficialidad como enviados a predicar fueran los eventos relacionados con el sufrimiento de Jesucristo. Suena casi como un poco contradictorio y un poco paradójico, sin embargo así sucedió. El primer evento de los 3 eventos que tenían que ver con los eventos relacionados a la promoción fue la muerte. Jesús les advirtió en varias oportunidades, no solamente a través de parábolas y a través de instrucciones públicas, sino de forma directa y específica que era necesario que Él muriera. Jesús les comenzó a advertir desde el comienzo. No fue un evento escondido o un evento privado que Jesús estaba preparando, sino que Jesús públicamente les dijo, es necesario que yo muera. Es necesario que yo vaya a la muerte, que vaya a la cruz. Sin la muerte no es posible que se cumpla el plan. Sin la muerte no es posible que se selle el propósito redentor. Es necesario que yo muera. Fue muy específico, muy directo Jesús con este aviso, tanto así que los discípulos pensaban que no era posible o que era como un aviso un poco lejano, pero Jesús les decía que era necesario, hasta que llegó el momento en que les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores y va a morir, y es necesario que eso acontezca. Era un poco difícil para los discípulos aceptar que la muerte de Jesús estaba cerca, que era un hecho inminente, que debían verlo y que debían participar de ese evento, y que era a través de ese evento que se sellaba efectiva y completamente todo el propósito o todo el programa de la redención. El programa redentivo estaba avisado desde el comienzo de la historia de Génesis y ya se nos había dicho que era necesario que el Mesías muriera. Luego el Mesías llega, está con los discípulos están siendo entrenados por él, pero Jesús les está repitiendo una y otra vez, yo debo morir. Era muy interesante para Jesús avisar esto, porque no solamente estaba advirtiendo el cumplimiento oficial del programa redentivo, sino que estaba advirtiéndoles que ese evento abriría la puerta para la oficialidad de la predicación de los discípulos. Es decir, que al Jesús morir, la puerta estaba abierta para que los discípulos predicaran con denuedo el Evangelio. Parece ser que algunos de los discípulos no entendieron bien eso. Sin embargo, Jesús les ratificó una y otra vez. La muerte de Jesús sella el programa de la redención y abre la puerta para la predicación. Ese fue el primer evento del cual Jesús les advirtió y ellos tuvieron un poco de resistencia, manifestando que no era posible y que no estaban, de alguna manera no estaban de acuerdo. Sin embargo, cada vez que los discípulos oponían resistencia o manifestaban incomprensión y decían que no les parecía viable que Jesús muriera, lo que estaban era mostrando su desconocimiento al programa amplio de la redención. Es decir, ellos estaban diciendo, queremos estar con Jesús, quisiéramos seguir disfrutando de su enseñanza, podemos ser servidores junto a Él, pero no es necesario o no vemos conveniente que la muerte sea un paso o un hecho o un acontecimiento obligado en esta historia. Y de esa manera ellos estaban mostrando incomprensión, rechazo, incluso desprecio al programa,
porque no estaban alineados con las condiciones propias del mismo. Por eso Jesús en una oportunidad le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, pues no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo, reprendiéndole fuertemente porque Pedro estaba diciendo que no era necesario en ninguna manera esto te acontezca, o este tema no lo hablemos. No hablemos de la muerte porque no nos parece que es importante, pero en ese sentido lo que ellos estaban diciendo era: la muerte no es conveniente, o no es parte del plan, o no la vemos como una parte positiva, sino más bien como un aspecto negativo de separación y de partida. Sin embargo, la partida era el hecho definitivo para que los discípulos pudieran predicar y que se terminara esa escuela de formación que llevaba o iba a completar 3 años. Otro de los eventos relacionados con el programa de la redención y con el hecho de la promoción de los discípulos era la resurrección. Jesús les dijo: es necesario que yo muera, pero es necesario que yo resucite. Y una vez yo resucite, les daré pues la muestra final de la glorificación del cuerpo y de la esperanza de la resurrección, es decir, de la victoria plena que representa garantía para los discípulos. Si Jesús muere pero no resucita, vana es nuestra fe, dice la Escritura. Pero si Jesús muere y resucita, muestra la victoria sobre los enemigos, y esa victoria no solamente representa el cumplimiento del plan, sino también la continuidad del plan en la eternidad, y representa la garantía para los discípulos. Es decir, la muerte y la resurrección sellan el plan de la redención, pero nos muestran la continuidad del plan en la gloria eterna con garantía plena. Para los discípulos y para nosotros es muy importante tener garantía, porque la garantía es la seguridad de que lo que se está ejecutando tiene cumplimiento, tiene plenitud, tiene continuidad, y es seguro y es viable para nosotros poder predicar y dar la vida por ese mensaje. Por eso Jesús les dijo: yo voy a resucitar. Lo había advertido con anticipación. Cuando les hablaba de la muerte, les decía que resucitaría el tercer día. Les dijo que no tendrían otra señal más que la señal de la resurrección. Y Jesús al tercer día resucita, y eso representa la esperanza gloriosa, pero también la garantía para aquellos que servimos al Señor y nos dedicamos a la predicación. Por eso para los discípulos era importante presenciar ese evento. Recordemos que Jesús les dio evidencias múltiples de la resurrección, se presentó a ellos, ellos pudieron verlo, tocarlo, escucharlo, pudieron corroborar, verificar, palpar que Jesús efectivamente había resucitado. Y recordemos que una vez Jesús muere, los discípulos estaban atemorizados, estaban dispersándose y estaban pensando que no valía la pena continuar. Sin embargo, al resucitar Jesús los comisiona con poder, y ellos reciben la fuerza y el valor para seguir predicando. Fue el hecho de la resurrección el que mostró el valor y la fortaleza que los discípulos tenían para poder continuar con la predicación. Fue la resurrección la que les cobijó con gran esperanza y con gran fervor, sabiendo que efectivamente la promesa de la resurrección y de la vida eterna tenía sentido, y Jesús lo estaba demostrando con hechos a través de este evento glorioso de levantarse de la tumba. Y el otro evento relacionado con la promoción para los discípulos, que es el evento definitivo, es el evento de Pentecostés. Pentecostés había sido avisado con anticipación. Jesús le había dicho a los discípulos que él iba a morir, iba a resucitar, pero que vendría sobre ellos el Espíritu Santo, y que una vez fueran investidos del poder del Espíritu Santo, ellos estarían totalmente listos para ir a predicar a las naciones. Es decir, Pentecostés constituía para los discípulos como la ordenación o como la graduación. Iba a ser a través de Pentecostés o en el evento de Pentecostés donde ellos serían ordenados o serían totalmente graduados y oficialmente enviados a predicar. Por supuesto, ya Jesús no estaría, porque Jesús ascendió al cielo 10 días antes de Pentecostés. Jesús resucitó, estuvo 40 días con ellos, y 10 días antes del Pentecostés ascendió, y ellos
fueron llenos del Espíritu Santo, pero Jesús ya no estaba con ellos en el aposento alto. Jesús resucitó y 50 días después de la Pascua vino la promesa del Espíritu Santo y ellos fueron enviados a predicar. ¿Por qué Pentecostés era importante para sellar este momento de formación, de instrucción y para abrir la puerta a la promoción de la predicación? Era importante porque era necesario que ellos recibieran el equipamiento o el poder del Espíritu Santo que les daba todo el denuedo y toda la autoridad y la fuerza, toda la capacidad valiente y valerosa para predicar el Evangelio. Fue en Pentecostés que ellos recibieron el denuedo o el poder o la llenura del Espíritu Santo y que comenzaron a ver con otros ojos el encargo de la predicación. Pentecostés constituyó el momento definitivo, el momento oficial, el hecho público en el cual ellos comenzaron a predicar, y fue justamente el día de Pentecostés que Pedro predicó y tuvo un gran resultado en la predicación con más de 3,000 conversos. Fue justamente en ese día, en ese momento de Pentecostés, que vieron la cosecha grande y comenzaron a ver el campo abierto y el campo listo para la siega y ellos totalmente dispuestos para la predicación. Fue justamente en Pentecostés que ellos pudieron ver ese gran momento y que ellos tuvieron esa autoridad y esa gracia de poder predicar y ver grandes resultados. Uno se preguntaría por qué no lo pudieron hacer antes. Bueno, no era el momento, no habían estado enviados oficialmente y no tenían todavía la capacidad y el poder para poder ejercer esta tarea, y porque todo tiene su tiempo. Si los discípulos hubieran tenido predicaciones y resultados numerosos antes de Pentecostés, posiblemente hubieran confiado en sus propias fuerzas y se hubieran llenado de envanecimiento, como suele pasar. Era necesario que aconteciera efectivamente en el momento posterior a la llenura para que estos resultados fueran atribuidos, como efectivamente lo fueron, a la gracia y al poder del Espíritu Santo y no a la sabiduría propia de los discípulos. Si ellos hubieran tenido resultados antes, hubieran confiado en sus propias fuerzas, hubieran dicho es que fuimos muy inteligentes, fuimos muy hábiles, lo hicimos bien y tuvimos este resultado. Pero gracias a Dios que el resultado fue posterior en el momento del descenso del Espíritu Santo, para que ellos no tuvieran duda alguna que efectivamente todo ese resultado que estaban teniendo era gracias al poder del Espíritu Santo, que no era una virtud de ellos, sino que era virtud del Espíritu Santo y que no se lo podían atribuir a sí mismos. Todo esto tiene una razón de ser, amados hermanos, porque nos muestra que cada momento, cada hecho, cada propósito e incluso cada resultado pertenece al Señor, que los comisionó, que los entrenó y los capacitó con poder y con autoridad, y que los envió para que predicaran, y que esa capacidad que ellos tuvieron para la predicación fue supremamente útil y vital para que ellos vivieran eficazmente. Jesús tenía básicamente dos propósitos en todo esto. Uno, que ellos vivieran el Evangelio, y otro, que pudieran seguirle teniendo resultados eficaces con la concentración de su alma y su corazón puesta únicamente en el Señor. Vivir y seguir son dos hechos muy importantes en este entrenamiento que Jesús está forjando para que ellos tengan plenamente capacidad y conciencia de todo lo que están haciendo. Si ellos viven con sabiduría y siguen con fidelidad, están realmente comprendiendo el propósito y el resultado del encargo. Todo esto lo hace Jesús en los 3 años. Logra, evalúa y convence a los discípulos, los persuade de lo que tienen que hacer para que al momento de ser enviados ellos no tengan ninguna limitante o no estén aludiendo que no tienen las condiciones necesarias para cumplir la tarea para la cual les fue enviado. Jesús se cercioró de que ellos vivieran con eficacia el Evangelio, que ellos pudieran comprender que no les estaba dando teoría o dando conceptos, sino que les estaba dando vida, y que esa vida la debían mostrar a través de acciones, y que esa vida a través de acciones se debía haber traducido en una predicación fervorosa, que una vez ellos vivieran el Evangelio con convencimiento, podían ir por todo el mundo a predicar el Evangelio y convencer o traer a los creyentes elegidos a la fe
y poder discipularlos con la sabiduría que habían recibido del Padre y que Jesús les había enseñado durante esos 3 años de ministerio. Jesús les enseñó y les llevó a vivir profundamente el Evangelio, les llevó a vivir el Evangelio en santidad, con integridad, con vivencias claras y con rendición de cuentas, y que ellos fueran unos seguidores abnegados de Jesucristo. Jesús se cercioró de que ellos vivieran y siguieran, porque es solamente a través de esos 2 aspectos que podemos ser discípulos totalmente dedicados al Señor y capacitados para promover o ser promovidos mejor para predicar el Evangelio. Jesús les enseñó a vivir con gratitud, a vivir con dependencia y les enseñó a confiar únicamente en Él. Recordemos que en un momento Jesús le dijo a los discípulos que si se querían ir, que podían irse si encontraban un camino mejor. Y Pedro y los discípulos dijeron, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús se cercioró que los discípulos comprendieran que solo dependiendo de Cristo y solo viviendo para Él tenemos esperanza, y que no hay un camino mejor, no hay un maestro mejor, no hay un guiador y un discipulador mejor que nuestro Señor Jesucristo, y que vivir para Él es lo más importante, y luego esa vivencia y esa certeza de vivir para Él y esa vida en práctica dependiendo de Él nos hace poder ser seguidores de Él. No podemos ser predicadores antes que ser seguidores de Cristo, viviendo constante y totalmente el Evangelio. Jesús les enseñó a los discípulos que Él los estaba promoviendo para el servicio, que no les estaba llamando para una tarea distinta, que no les estaba comisionando para un propósito distinto más que el servicio. Y esto es muy importante porque recordemos que los discípulos en algunos momentos pensaron que el llamado de Jesús y la formación que Jesús les estaba dando era para otras tareas, como tener poder, tener fama, ejercer dominio sobre el mundo y ser vistos o ser honrados por los hombres. Recordemos que cuando los discípulos estaban pidiendo lugares de privilegio y estaban incluso discutiendo quién de ellos sería el mayor o quién de ellos tendría lugares principales, Jesús les dijo, no es así entre vosotros. No es de la manera que el hombre llama y comisiona y entrena y envía, porque yo les estoy llamando para una tarea totalmente distinta. Es una tarea tan alta que tienen que estar bien bajos para poder ejercerla. Como la tarea es altísima, porque es la tarea del reino, es la tarea de la gloria de Dios, el lugar más grande es el lugar donde ustedes estén más bajos. Es decir, entre más bajos ustedes estén, más humilde, más sencillo, más noble, más mansos, ustedes podrán dar testimonio de la altura a la cual es llamado, que es predicar el reino de los cielos y llevar hombres y mujeres a la gloria celestial. Esta contradictoria apariencia es importante porque lo que Jesús les dice es los hombres en el mundo los promueven para cosas altas y los ponen en los lugares más altos. Pero aunque los ponen en lugares más altos, las misiones que ellos realizan y los resultados finales son las cosas o los lugares más bajos. Es decir, el mundo piensa que entre más altos seamos, mejores vamos, mejor resultado tenemos cuando estamos realmente yendo a la condenación. Pero yo los estoy llamando y los estoy formando y los envío para que prediquen el Evangelio, que es la tarea más alta, es el encargo más sublime y más glorioso, pero aquí en la tierra tendrán que ser puestos en los lugares más bajos para que testifiquen de este encargo, es decir, el servicio silencioso, el servicio muchas veces no reconocido, el servicio que humanamente no trae resultados visibles y que no trae honra, pero que redunda para la gloria de Dios y para el fin, que es la plenitud. En ese llamado al servicio ustedes deben mantener la unidad, promover la comunión y extender el reino de Dios. Ese era el encargo que los discípulos tenían. Esa era la tarea que no podían aplazar y era la tarea a la cual Jesús les había llamado, mantener la unidad. Y esa tarea, esa comisión también la tenemos nosotros. Los que somos enviados a predicar no solamente somos enviados a servir, somos enviados a proteger y a velar y a ser guardianes de la unidad del cuerpo de Cristo para que nos mantengamos unidos en la fe, unidos en la doctrina y unidos a la cabeza que es Cristo.
Si no promovemos la unidad, sino que promovemos división y promovemos sectarismos, lo que estamos diciendo es que no hemos entendido el propósito del envío. Somos enviados no solamente a servir, sino a conservar y a mantener la unidad. Los discípulos lo hicieron, mantuvieron unido el cuerpo de Cristo y promovían siempre la unidad. Cuando Jesús fue a ir al cielo, antes de ir al cielo, oró por sus discípulos y por la iglesia. Y el tema de la oración de Jesús por los discípulos y la iglesia fue que se mantengan unidos, que sean uno como yo y el Padre somos uno, y que se mantengan unidos en el propósito. Y esta es una misión que tenemos como iglesia, amados hermanos. Promover la unidad es importantísimo y es una tarea esencial de los creyentes. Siempre que hay visos de división, visos de rebeldía, los que somos seguidores de Cristo tenemos que estar alerta, advertirlos, tratarlos adecuadamente y promover siempre la unidad. Un servidor, un líder que no promueve la unidad no debe servir en el reino de Dios. Un líder que es divisor, que tiene visos de rebeldía y que quiere llamar la atención, lastimando o fracturando el cuerpo de Cristo, debe ser puesto en evidencia porque la iglesia debe mantenerse unida. No unida a nosotros, ni unidos a una doctrina institucional, sino unidos a la verdad, unidos a la cabeza y manteniendo la doctrina, que es la que regula la unidad y regula la práctica de la iglesia. Otro de los aspectos para los cuales somos enviados y que tenemos que preservar con celo es la comunión. Es decir, no solamente estar unidos visiblemente, sino en comunión. Es decir, que no haya divisiones entre nosotros, que no haya disensiones, que estemos perdonándonos, que mantengamos la paz, que el carácter cristiano se vea a través de una comunión visible, que nos mantengamos unidos congregándonos y conservando los distintivos básicos de la comunión cristiana, que son el amor, el perdón, la reconciliación, la restitución, porque esos aspectos hablan bien de la iglesia y son las muestras prácticas o los distintivos prácticos de que estamos en Cristo. La Biblia dice, una casa dividida no puede permanecer. Una iglesia con división, con fracturas, no permanece. Una iglesia donde hay pleitos, donde hay disensiones, donde el uno dice yo soy de uno, yo soy de otro, donde hay varios planes o varios proyectos en acción, no puede permanecer. La iglesia tiene que mantener unida. Los creyentes deben procurar la hermandad, la paz, la comunión, y todos los que nos congregamos debemos ser defensores de la comunión, debemos ser predicadores de la comunión, buscando que la iglesia se mantenga en paz, se mantenga en armonía y que el amor verdadero brille no solamente en teoría, sino con hechos reales, que haya una verdadera comunión cristiana. Tanto así que la Biblia dice que cómo podemos congregarnos si no estamos en paz, o que cómo podemos hablar de la comunión y participar de la cena si no estamos reconciliados. La reconciliación es un distintivo de la iglesia y es una de las tareas que los discípulos debían promover. Por eso dice la Biblia que ruega a los creyentes que se mantengan unidos, que se perdonen, que procuren mantener lazos de unidad y que procuren perdonarse constantemente teniendo cuentas cortas. La iglesia triunfa en la medida en que nos mantenemos unidos en comunión verdadera y no en una comunión aparente. A veces se promueven comuniones falsas, es decir, de la apariencia que está bien, cuando en realidad debemos sacar a la luz todo lo que está mal y que la comunión sea real y sea genuina y que la comunión sea en Cristo y no por otro tipo de lazos o intereses egoístas o intereses pecaminosos. Otra de las tareas que los discípulos debían conservar y debían promover una vez fueran enviados era la predicación. Ellos debían extender el reino de Dios. La extensión del reino de Dios lo que tiene que ver es que debe tener mayor alcance o debe tener mayor cobertura o que el campo de trabajo debe ser cada vez visto con mayor magnitud y no tan reducido. A veces nosotros como creyentes nos quedamos pendientes solo de la iglesia local y nos concentramos pensando que la iglesia es solamente los pocos que nos reunimos el domingo.
el mayor alcance o la mayor visión que tenemos los creyentes es la iglesia local, y esa es una visión reducida. Jesús nos enseñó que debemos tener una visión amplia, incluso universal, porque nos dijo que debemos ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo creyente verdadero comisionado por Cristo para servir debe tener un alcance universal de la visión. Es decir, servimos aquí en la iglesia local, pero ese servicio que prestamos a la iglesia local tiene impacto, tiene alcance, tiene extensión universal. No podemos dejar de ver que la iglesia es universal y que nosotros tenemos tarea de trabajar y de orar por la iglesia universal. Debemos orar, debemos pensar que lo que hacemos debe redundar y debe tener impacto a nivel universal, incluso debe tener impacto hasta la eternidad. Esa visión y ese alcance debe ser importante en la vida de la iglesia, para que no tengamos una visión corta o una visión miope pensando que la iglesia somos 4 o 3 y no pensar que la iglesia es universal, que nosotros hacemos parte de la multitud vestida de ropas blancas y que hacemos parte de todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones que se presentarán en el día final a rendir cuenta. Que lo que nosotros hacemos, así sea muy poco, redunda y debe redundar para ese momento glorioso donde todos los creyentes se reunirán a rendir cuenta. Que nosotros como iglesia lo que hacemos o dejamos de hacer tiene impacto positivo o negativo a nivel de la iglesia universal y que eso es importante. Somos agentes del reino, somos servidores del reino y somos ministros de la palabra predicando para que todos los creyentes pertenezcan y participan a la iglesia universal y tengan grandes resultados. Esa visión es importante recuperarla, amados hermanos, porque muchas veces nos hemos quedado con una visión muy miope. La iglesia somos unos poquitos, estamos escondidos, estamos atemorizados, el mundo nos hostiga y tenemos que encerrarnos para que no nos destruyan y no nos acaben. Fue parte de la visión que tuvo Elías cuando dijo, solo yo he quedado y estoy en esta cueva y me van a matar. Estoy escondido con mucho miedo porque estoy solito y no hay quien me defienda. Y si yo no me protejo, muero. Pero Jesús dijo, no es así, hay una multitud grande. Lo dijo en muchas oportunidades y lo dijo también y lo dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Una multitud tan grande y numerosa que nadie podía contar, de hombres, mujeres y niños de todas las lenguas, de todos los pueblos y de todas las naciones. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor en la cual servimos es una iglesia victoriosa, es una iglesia triunfante y es una iglesia universal que está siendo preparada y entrenada para ser presentada sin mancha en el día de la cosecha, en el día glorioso. No somos pocos ni estamos derrotados. No somos pocos ni estamos sin victoria y sin garantía. Somos muchos y somos victoriosos porque Cristo nos ha reunido y a través de su gracia nos ha sostenido para ser victoriosos y nos ha dado garantía. Así que el encargo para la iglesia es vivir el evangelio, vivir con gratitud, vivir con esperanza, servir con disposición, aunque lo que hagamos sea poco, aunque el campo inmediato de trabajo sea pequeño, saber que ese pequeño campo en el cual servimos hace parte del gran campo de trabajo, de la gran labranza en la cual Jesús está comprometido, que es una labranza universal, con creyentes de todos los lugares y tiempos, y que unidos a esa iglesia universal rendiremos cuenta para que Cristo sea honrado y glorificado y para que nosotros tengamos la satisfacción de poder servir con disposición en el reino de los cielos. Entonces, amados hermanos, tenemos un encargo grandioso, tenemos un trabajo espectacular, tenemos unas misiones que no podemos aplazar, a las cuales Cristo nos ha llamado, con las cuales debemos vivir con gratitud y con las cuales debemos servir con disposición. Llama la atención que muchos cristianos rehúsan el servicio en la iglesia y otros que lo hacen para ser vistos. Muchos piensan que lo que hacen es para ser vistos y que deben ser honrados y que si y reciben honra está bien, cuando la Biblia dice que no es así. La Escritura dice que no servimos al ojo, que no es para ser honrados, que no debemos hacer las cosas simplemente
porque tenemos una obligación y porque nos reconocen, sino que lo debemos hacer para nuestro Dios y lo debemos hacer con toda la disposición y entereza, sabiendo que el Señor ve. Incluso si nadie ve y nadie aprecia o honra o reconoce, el Señor ve, porque fue Él el que nos llamó y es a Él a quien servimos. Que todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios y que todo lo que hagamos, incluso un vaso de agua que demos a alguien, tiene recompensa. Esa es la esperanza que tenemos, esa es la certeza y ese es el estímulo que se nos da y se nos otorga para que con mucha alegría y disposición sirvamos al Señor. Pertenecemos a ese equipo de servidores que se llama iglesia y pertenecemos a ese grupo de siervos entrenados que se llaman los creyentes para que vayamos por todo el mundo. Por eso Jesús al final de su estadía aquí en la tierra les dijo, yo los envío para que vayan y prediquen. Por tanto, id y predicad el evangelio, enseñándoles todas las cosas y háganlo a todos los lugares. Háganlo bien, cumplan la tarea con fidelidad, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia y compañía grata de nuestro Dios es el estímulo principal para la tarea. Saber que Él nos guía, nos supervisa, nos acompaña, es el estímulo y la fuerza que tenemos para predicar. Puede que lo hagamos solos porque nos han dejado solos, puede que otros no quieran hacerlo, pero no importa si otros nos ayudan, nos acompañan, nos respaldan. La fortaleza que tenemos y la garantía y el estímulo es que el Señor está con nosotros. Él dijo, no los dejaré ni los desampararé, estaré siempre con ustedes y como estoy con ustedes, les doy todas las capacidades y el resultado para que tengan victoria y para que no tengan excusa en ese encargo maravilloso de la predicación del Evangelio. Amados hermanos, ser discípulos del Señor es el mayor privilegio que tenemos aquí en la tierra y predicar el Evangelio es la mejor y más principal tarea que tenemos. Así que con mucho valor y con mucho denuedo sigamos sirviendo a nuestro Dios. No importa los obstáculos o los impedimentos, sabiendo que el Señor está con nosotros, que pronto viene y que Él nos halle haciendo la tarea, haciéndola bien, cumpliéndola con dedicación y preparándonos para rendir cuentas de todo lo que el Señor nos ha comisionado. Vamos a dejar hasta por aquí, vamos a escuchar las opiniones, las intervenciones que ustedes tienen. Son bienvenidas, así que les escuchamos, amados hermanos. Pastor José. Bueno, pastor, dándole gracias al Señor un día más en esta mañana por permitirnos ahondar, conocer el propósito por el cual hemos sido llamados, porque la verdad es que aprendiendo todo esto, estamos muy lejos de la realidad, demasiado distantes de la realidad del llamado como discípulos, como siervos de Cristo. El enfoque que tenemos muchos es muy distinto al del reino. La verdad es que es esa, muchas veces nos preocupamos numéricamente, nos preocupamos por una cosa, por la otra, por embellecer la iglesia, por mostrar esto, pero el verdadero propósito y significado por el cual fuimos llamados y el objetivo de Cristo al ser enviado a nosotros no es el enfoque que Cristo tuvo con sus discípulos. Exactamente, pastor. ¿Y qué podemos hacer? Hermano, pues lo que hay que hacer es redireccionar nuestra vida y nuestro pensamiento conforme a los propósitos y objetivos que Dios ha dado para que la iglesia avance. Puede que no sea, o sea, el enfoque que, un ejemplo, es numéricamente, pero eso es prerrogativa del Señor, pero nuestro enfoque debe estar centrado en la gloria de Dios. Exactamente, pastor. Muy bien. Muy bien. ¿Qué otra intervención tenemos en esta mañana? Podemos participar, preguntar, opinar. Esto porque cuando se nombran a un cargo, alguna vez escuché que se dice, jura usted no usar los carismas. ¿A qué se refiere específicamente? ¿A usar los carismas? Sí, que se le dice, jura usted no usar los carismas. Eso se refiere a qué específicamente. ¿No usar? Alguna vez lo vi en una ordenación. Bueno, creo que no en las nuestras. Pero
Hágame un favor, pastor, repítame o translitéreme lo que él dijo, que nosotros, yo no escuché bien la pregunta o el aporte del hermano. Ok. El hermano Mario, nuestro diácono Mario, está diciendo que ha escuchado en algunas ordenaciones que se le dice a los que están siendo ordenados que si juran no usar sus carismas. Entonces, yo no conozco mucho esa presentación, pero lo que se está diciendo es que si ellos están dispuestos a renunciar a sus propios dones o a sus propias capacidades con tal de que ellos puedan honrar a Dios a través de la gracia del Espíritu Santo y no confiando en sus propios dones o capacidades. Creo que a eso se refiere. Entonces, que ellos confíen en sus propias fuerzas, sino que puedan confiar en el Señor. Y eso es importante porque normalmente nosotros nos confiamos en las capacidades que tenemos. Eso uno dice, como yo tengo esta capacidad, con esta capacidad tengo este resultado. Pero cuando ellos renuncian, lo que están diciendo es no confía en sus fuerzas o en sus talentos, sino confía y espera solo en los talentos o dones que Dios da para que la gloria pertenezca únicamente al Señor y no sea el honor o el resultado de algo que nosotros tenemos como capacidad favorable. Creo que a eso se refiere, mi querido. Muy bien, ¿qué opinión, qué otra intervención tenemos, amados hermanos? ¿Hay algo, otra opinión, amados hermanos? ¿Quiénes están por acá? Breve. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para todos. Muchas gracias, mi querido pastor, por la clase. Es interesante que el propósito final del discipulado tenga que ver con el servicio, porque pues uno quisiera más que tuviera que ver con el poder, con la autoridad, con el alcanzar logros personales que uno pues quisiera que apuntar y decir que son para la gloria de Dios, pero que finalmente uno los está pensando es para uno. Y, y pues cuando uno mira en la escritura, pues realmente el propósito es distinto, el objetivo final es distinto y está evidente en la realidad de la vida de los discípulos que pues terminaron muriendo de formas muy displicentes frente a la humanidad, o la humanidad los mató displicentemente, los trató mal y pues no hubo aprecio alguno por la obra de ellos, por el trabajo, por el sacrificio, por el esfuerzo, por la transformación que tuvieron ellos que vivir internamente para poder llegar a servir de la manera que lo hicieron. Y cuando nosotros vemos esas cosas, pues eh, plantearnos que ese es el objetivo de nuestra vida, el objetivo de nuestra preparación, la finalización de todo nuestro trabajo, de nuestro esmero, de las cosas que nosotros hacemos, pues realmente que definitivamente si no es el Espíritu Santo de Dios el que está en nosotros, guiándonos, orientándonos, y si la mira nuestra no está en cosas que van mucho más allá de esta tierra, pues eso no nos va a dar a nosotros ningún ánimo, ninguna motivación para vivir, ni para trabajar, ni para esforzarnos, ni para entregar nuestra vida. Pero pues es maravilloso que nosotros podamos saber realmente cuál es la finalidad, para qué estamos siendo capacitados. Al final uno se da cuenta que esa finalización o esa finalidad que tiene el discipulado, pues es algo con lo que se pudiera haber empezado desde el comienzo. O sea, nosotros podemos empezar sirviendo desde el primer día e ir creciendo en servicio desde el primer día, e ir siendo mejores servidores y más servidores hasta el último de nuestros días. Pero pues Dios tiene que hacer una transformación en nuestro corazón, porque cuando nosotros llegamos, como decían los hermanos la semana pasada, nosotros no venimos con la intención de servir, sino de ser servidos, de que nos sirvan, de poder crecer a expensas de otros. Y pues ahí es donde radica todo el problema.
Entonces, pues muy bueno que nosotros podamos aterrizar esto, porque pues ahí cambian todos los propósitos, ¿no? O sea, todos los propósitos tienen que ver es con el reino, tienen que ver con la unidad del cuerpo, con el crecimiento del cuerpo, con la prosperidad del cuerpo. Y nosotros todo lo trivializamos y lo aterrizamos a los beneficios personales nuestros, a veces de mi nombre, de mi iglesia, de mi presbiterio, cuando realmente nosotros estamos buscando la gloria de Dios en toda la extensión del propósito que Él tiene con la humanidad en todos los tiempos. Entonces, me quedo por acá, mi querido pastor, acá planta. Tiene el micrófono. Eso es importante tenerlo en cuenta porque casi siempre cuando pensamos en servir en la iglesia pensamos que es un cargo, sí, que es como un cargo o un oficio que uno realiza un año, un periodo, que realiza un horario y casi como que es una tarea para ayudarle a la iglesia, o sea, yo le quiero ayudar a la iglesia. Es que me dijeron y yo quiero ser, me voy a disponer a ayudarle a la iglesia porque pues ellos están necesitando ahí quien ayude. Entonces es como si yo le hiciera un favor a Dios, pero lo hago a través de un oficio en la iglesia y no entiendo que es un llamado y que es un llamado para ser servidor en el reino de Dios. Es decir, yo no estoy sirviéndole a nadie, no estoy haciéndole un favor a nadie. Yo no estoy ahí prestando mis capacidades o invirtiendo mi tiempo para auxiliar a alguien. Dios me llamó para servir en su reino y me reconozcan o no, me llamen o no, me necesiten o no, ese es mi lugar y es un lugar honroso y meritorio para los hijos de Dios. Y no es un servicio, un oficio que yo desarrollo por un tiempo. Algunos dicen, bueno, cuente conmigo este año, el otro año sí le pido que no me tenga en cuenta porque yo ya no voy a estar dispuesto. Es decir, como que yo decido qué hago y cuánto hago cuando Dios nos llama a servirles, a dar la vida por Él y a estar en todos los momentos. Lo otro que hacen otros, que hacemos otros servidores es que servimos cuando la marea va buena, pero cuando el barco se está hundiendo, entonces salimos corriendo porque decimos, pues yo no voy a ser partícipe de este momento. Entonces cuando comienza la gente a salir, los líderes se van yendo porque dicen, pues yo no tengo o sea, yo no me voy a arriesgar a perder, porque está siempre en juego nuestro honor. Entonces, el honor es, la iglesia donde yo sirvo está creciendo y está fuerte, pero si la iglesia donde yo sirvo se está reduciendo, como que mejor no es honorífico prestar servicio porque mi nombre está siendo perjudicado porque el resultado no es bueno. Todo eso hace parte de la vida y la forma como vemos el liderazgo. Lo vemos como una tarea que me honra a mí y que yo presto por algún tiempo y que me beneficia en la medida que hay buen resultado, pero si la iglesia no avanza, entonces yo digo, no, mejor no sirvo porque pues como que mi nombre ahí no tiene buena reputación. Entonces es importante entender que el servicio se lo prestamos a Dios, que no es por un tiempo o para unas tareas reducidas y que no es un favor que le prestamos a Dios, sino que es un servicio que Él demanda de nosotros en gratitud a la salvación y que así las cosas marcharan bien porque hay división o persecución, marcharan mal en los peores momentos de la iglesia, donde más servicio y más dedicación debemos prestar al reino de Dios. Es decir, si la marea viene difícil, es justo allí donde se demanda más compromiso y determinación de aquellos que servimos a Dios, de hacerlo con más ahínco, con más consagración y de no salir corriendo. Esas actitudes lo que muestra es que no hemos entendido que el servicio a Dios es la dedicación y consagración total y definitiva a vivir para Él. Y pensamos que es algo en lo cual tenemos un resultado y si no lo tenemos, pues no vale la pena. No sé si pasa por allá, por aquí pasa. Y que cuando a veces pensamos en personas que necesitamos que sirvan, y uno les dice, hermano, usted puede servir en esto, entonces es normal que algunos digan, ay, pastor, yo en esto sí no me veo, pero para esta otra tarea sí me veo.
sea, como si fuera algo que yo pudiera hacer con más facilidad. Simplemente Dios nos llama para que sirvamos y no debe haber reparo en lo que hagamos porque debemos estar totalmente preparados. Incluso a veces los líderes piensan que como que van subiendo de estatus y que que si son diáconos ya no pueden barrer y si son ancianos pues ya no pueden ni siquiera hacer algo que hacían como diáconos, y si llegan a pastores pues como que ya están escalando como si fuera una escala de méritos o de logros, o como si fuera una escalera de progreso en el escalafón, cuando el servicio a Dios es agáchese más. O sea, entre más se agache, más grande está en esta tarea del servicio. Entonces, maravilloso, porque Jesús les enseñó a los discípulos. Incluso les dijo, es necesario que ustedes sepan cuánto les es importante que sepan cuánto les es necesario padecer. Es opiniones, amados hermanos, antes de ir cerrando la clase. Pastor, yo tengo una preguntita. Tengo una preguntita que ya viendo el tiempo que el Señor Jesús se tomó para preparar a sus 12 discípulos, bueno, a los 11, porque realmente pues Judas, aunque estuvo ahí, me hace pensar mucho en Pablo, el apóstol Pablo. Entonces yo en algún momento le pregunté a mi esposo, le dije, amor, si Pablo no estuvo en ese entrenamiento durante esos 3 años, si no estuvo con el Señor así físicamente, con él, entonces a mí me quedaba como, y siempre me quedaba así volando, digo, y entonces ahí el apóstol Pablo, ¿cómo fue entrenado? ¿Cómo fue discipulado? Aparte, pues yo sé que él fue un hombre que fue instruido en la ley y que fue muy perseguidor, fue obviamente perseguidor de los discípulos precisamente por ese celo que tenía hacia las cosas del Señor. Pero pues yo preguntaba, mi pregunta es, ¿y entonces Pablo cómo se preparó? O el Señor lo preparó, ya fue en vivencias, en todo lo que pasó, o cómo hizo Pablo? Porque Pablo resultó ser el apóstol según el 12, y él fue el que prácticamente yo he visto pues que todas sus cartas paulinas, todo el denuedo que ha tenido por medio de hablar del Señor y todo lo que hemos aprendido a través de sus cartas que el Señor le pudo inspirar para que nos dejara esos escritos maravillosos de todas esas cartas. Pero yo quedo ahí como en la incógnita. ¿Cómo hizo el Señor? ¿Cómo hizo? Si aquí tú nos has enseñado en 4 clases cómo el Señor fue preparando poco a poco y en su tiempo y en su momento a sus discípulos. Ok, no podemos decir que hizo un examen de suficiencia y lo pasó. Sin embargo, fue entrenado a través de toda la vida que tuvo. O sea, toda la vida terminó siendo un entrenamiento. Y de manera muy especial, él fue entrenado por los discípulos. La Biblia nos habla de 14 años que Pablo estuvo en una escuela, en un entrenamiento. Fue en Arabia, recibiendo instrucción de algunos de los discípulos y concentrándose y viendo todo lo que Jesús había enseñado, estudiando y capacitándose para esa tarea. Pablo fue entrenado, de hecho, con mayor precisión y con mayor exactitud que los otros discípulos, porque Pablo se concentró en un periodo largo de solo estudio y entrenamiento y de indagación de todos los hechos de Jesús. Recuerden que Pablo dentro de ese entrenamiento tuvo algunos compañeros y uno de los compañeros que tuvo fue Lucas. Y Lucas era su médico personal, pero también era un investigador de los hechos de Jesús. Y fue Lucas el que escribió el Evangelio de Lucas. Y a través de Lucas también Pablo fue recibido, fue entrenado y capacitado de todas las clases que Jesús había dado, personalizadas, y las tomó y las aplicó. Entonces, además de eso, dice la Biblia que el Señor se le reveló a él. No solo fue a través de estudio y de conocimiento, a través de los discípulos y de la historia, sino a través del Espíritu Santo que se le reveló personalmente y le entrenó y le dijo todo lo que debía saber
y le exigió todo lo que debía ser exigido para él como seguidor del Señor Jesús. Entonces, recordemos también en ese sentido que la Biblia, la confesión nos dice, y lo sabemos por la Escritura, que el Señor Jesús obra con los medios, sin los medios, por los medios y sobre los medios. Es decir, que no hay manera de que no podamos recibir lo que se había dado de una manera distinta, de una manera sobrenatural, implantado en el espíritu y en la conciencia, porque Dios es soberano y había llamado a Pablo para una tarea de esa magnitud. Pastor, en el libro que estamos, en el libro que estamos leyendo de John MacArthur de los 12, él explica ahí, él dice que el caso de Pablo fue un llamado único. Él explica esa parte en la introducción. Exactamente. Ahora, único no significa que fue contrario a los demás, sino que lo llamó de forma distinta y lo entrenó de forma distinta, pero en los mismos principios, para las mismas tareas y con el mismo énfasis, solo que lo hizo personalizado. Es un personalizado intenso y extenso. Miguelito. Buenos días, pastor. No, pues estoy muy contento con la clase, estuvo muy buena. Y algo que me pareció muy importante es que no, como discípulos, no se debe perder la mira hacia Dios, porque si no, cuando a uno le está yendo bien, entonces le puede pasar que se llena de orgullo y piensa que es por uno mismo, o cuando le va muy mal, puede pasar que quiere renunciar. Entonces, pues lo más importante es que no perdamos la mirada en Dios, que si nosotros lo estamos haciendo bien y nos está yendo bien, es gracias a Dios, y que si parece que no nos está yendo bien, pues debemos confiar en Dios y seguir sirviendo. Entonces, más o menos sería ese como mi aporte, que todo es por Dios y para Dios. Ok, Miguelito, muy bien, muy buen aporte. Recordemos también que cuando nosotros hacemos las evaluaciones de nos está yendo bien o nos está yendo mal, generalmente la hacemos con criterios nuestros. Pero para nosotros ir bien es que haya gente, que haya resultados y que las actividades se hagan. E ir mal es que la gente no venga, que no se pueda hacer una actividad y que tengamos pruebas o obstáculos. Pero esos son los criterios nuestros, ¿no? Porque en el plan de Dios, que haya muchas pruebas no es bien, no es malo, sino bueno. Y en el plan de Dios que haya, que Dios esté decantando o purificando la iglesia es bueno, aunque a nosotros nos parece mal. Si hay procesos donde Dios sacude la iglesia y a nosotros nos parece mal, pero eso hace parte del buen plan de Dios. Entonces, ese criterio que tú dices es bueno tenerlo en cuenta, pero con apego a las escrituras y no simplemente con apego a nuestros intereses. Porque si no, yo tengo una actividad y espero 50 y llegan 5, para mí me fue mal. O si tengo una actividad y vienen 100 y se van yendo porque no les interesa y quedan 10, pues digo, no, fracasé, pero Jesús mismo le dijo a los 10 que quedaron, ¿se quieren ir también? Si se quieren ir, váyanse antes de que cierre la puerta. Y eso hace parte de lo bueno, es decir, los criterios de bueno o malo deben ser en apego a las escrituras para que no nos frustremos, porque puede ser que estemos despreciando lo bueno que Dios nos da, viéndolo como malo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer una actividad y llegan 3 y uno dice, pero con 3 no hagamos nada porque son poquitos. Bueno, pues hay que trabajar con los 3 porque fueron los que llegaron, pero yo veo que a veces no se hace el devocional porque fueron poquitos, se cancela la reunión porque llegaron pocos. No, si llega uno hay que hacerlo porque ese es el material, esa es la prueba de que Dios nos está respaldando. Y eso es bueno, pues hacemos una clase personalizada. Y seguimos. Muy bien, Miguel. Yo no le conozco la voz al otro rico. Yo conozco un rico, pero el otro rico no lo conozco. Lo conozco Jonathan siempre habla, pastor, es que hablan parecido. Entonces habla cuando yo no estoy o es que son gemelos. A ver, Jonathan. Buenos días. Muestra tu cara, Jonathan.
Buenos días. Yo tengo una pregunta. O sea, sabiendo que después de que Judas entregara al Señor Jesucristo, pues él no era un apóstol ni nada de eso, ¿no? Pero entonces se sabe que pues el otro apóstol era Pablo, pero además de eso habían escogido o sea, los apóstoles habían escogido como otro discípulo que era Matías, creo. Entonces, en la Biblia dice que solo son 12 12 apóstoles, ¿no? Sería que me puedes, por favor, aclarar eso, pastor. Claro que sí, Jonathan. Estamos hablando ya de 13. Miren lo interesante. Eran 12, uno faltó, entonces quedaron 11, pero el Señor pone a Matías, quedaron 12, y llama a Pablo, quedaron 13. Es muy importante eso porque eso mismo sucede con las 12 tribus. Eran 12 tribus, pero como se toman las dos medias tribus de José, terminaron siendo 13. Solo que 12 recibieron territorio o nombre en la tierra prometida. 11 recibieron espacio en la tierra prometida y 12 con la media tribu de José. Entonces es importante eso porque lo mismo que sucede con las 12 tribus, sucede con los 12 apóstoles. Dios nos da como una ñapa ahí. ¿Sí? No sé cómo lo llaman en la costa, pero acá se llama ñapa. ¿Sí? Pablo es la ñapa en los apóstoles porque es un adicional que no estaba dentro de los oficiales. Matías es puesto para llenar el grupo de los oficiales porque era importante que el número oficial de los seguidores que estuvieron con Jesús y fueron testigos oculares se mantuviera. Sin embargo, Pablo termina siendo el verdadero apóstol que llena el vacío de Judas. Pablo es el que viene a cumplir esa función. Entonces siguen siendo 12 en el sentido de las bases o el fundamento, pero realmente los discípulos fueron mucho más que 12. Cuando se incluye a Pablo, que no fue seguidor o testigo ocular de Jesús, pues completa el número de los 12 en cuanto a encargo de predicación y fundamento apostólico, pero nos abre la puerta para que nosotros podamos estar. Es decir, si estamos nosotros, estamos gracias a Dios y a Pablo, porque Pablo representa a aquellos que no son testigos oculares, que no fueron seguidores directos, pero que también están incluidos. Nosotros no somos representados a través de Judas, bueno, algunos sí, ni a través de Matías, sino que somos representados a través de Pablo, que no siendo un seguidor, el Señor tuvo misericordia y lo alcanzó y lo mandó a predicar. Es decir, si Pablo no estuviera, nosotros no tendríamos esperanza de poder ser seguidores y servidores con el alcance que tuvo Pablo, el cual tenemos hoy en día como maestros y servidores en la iglesia. Entonces, eso es importante, pero ahí hay una ñapa, y esa ñapa somos nosotros, que Dios por gracia nos incluye para seguir cumpliendo esa tarea de extender el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo, pastor? ¿Pastor Edwin? Oh, Ricos, una pregunta fuera fuera del trabajo, me disculpan, fuera de la escuela. Es que a mí me llamó mucho la atención y lo comenté en la iglesia, el caso de los ricos, que el pastor no tenía con quién trabajar y usted le dijo pues que eran los muchachos. ¿Cuántos años tienen ustedes? Discúlpenme la pregunta, ambos. Yo tengo 18 y yo tengo 16. 16 y 18 años. ¿Y hace cuánto están sirviendo ahí como diáconos? Como diáconos, estamos pues ordenados hace 3 meses, ¿cierto? O 2 meses. Qué bendición, qué belleza, muchachos. Los felicito, Pastor Edwin, los felicito por el trabajo que ha hecho. Eso es espectacular. Uf. Esa es la gracia, Señor, mi querido pastor, porque creo que no ha hecho nada distinto el Señor, que es bueno. Ese resultado muestra que los ricos no solamente pueden ir al reino de los cielos, sino que también pueden ser ordenados. Muy bien, amados hermanos. Entonces vamos a dejar hasta por aquí. No sé si alguien tiene alguna opinión más
respecto a este encargo glorioso del servicio como trabajadores del equipo del reino de los cielos. Si nos dejamos hasta por aquí, vamos a orar. Nuestro hermano Andrés quiere orar. Si está por ahí, si puedes. O si no, le vamos a pedir a Jonathan que nos despida en oración. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, omnipotente, eres todopoderoso, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado para estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada uno de nosotros que nos has bendecido y nos has privilegiado para poder estar aquí, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser siervos fieles, que nos ayudes a hacer todo para tu gloria, que nos ayudes a no perder el foco y saber que todo lo que hacemos lo debemos hacer para ti, para tu reino y no para agradar a las personas. Te damos muchas gracias porque en todo momento has sido bueno con nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder seguir estudiando de tu palabra, Señor, que nos ayudes a seguir lo que tú nos mandas en ella, Señor, y que nos sigas protegiendo ante todas las adversidades que nos pasen, Señor. Estamos muy agradecidos contigo y oramos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias al